¿Qué tal? Bueno, continuamos con las clases de Química Orgánica 1 para CIVEX y ahora vamos a hablar en esta clase sobre los intermediarios, los tipos y estabilidad de los intermediarios que nos vamos a encontrar en química orgánica. Bueno, intermediarios de reacción, entonces habíamos dicho en algún momento que son especies intermedias que se forman durante una reacción y que luego se consumen, ¿sí? Tienen vida muy corta, digamos su vida media es muy corta en la mezcla de reacción y son bastante menos estables que los reactivos y que los productos. Si bien son menos estables que los reactivos y los productos y esto hace que tengan vida muy corta, son por lo general los que gobiernan el tipo de productos que se van a formar y de allí la importancia de su estudio. Los intermediarios de reacción más comunes que tenemos son los carbocationes, que tienen un carbono con carga positiva y octeto incompleto, los carbaniones, que tienen octeto completo y carbono con carga negativa y tienen un par electrónico acá en el carbono, los radicales libres, que son radicales que tienen carbono neutro pero que tienen 7 electrones en su último nivel, y los carbenos, que son intermediarios menos comunes, pero que existen, en los cuales el carbono tiene 6 electrones en el último nivel y es neutro. Vamos a verlos y analizar su estructura y su estabilidad. Vamos a empezar en principio con los carbocationes o iones carbonio. Son especies donde el carbono tiene octeto incompleto y carga positiva. Muchas reacciones orgánicas van a proceder a través de la formación de carbocationes. Y desde el punto de vista de su reactividad son electrófilos porque reciben pares electrónicos de nucleófilos y también son ácidos de Lewis porque reciben pares electrónicos de bases de Lewis. Acá tenemos, por ejemplo, la estructura del carbocatión metilo, que sería CH3 con carga positiva. Si uno mira, tiene 3 grupos de electrones, así que su hibridación es sp2, ¿sí? Pero como tiene carga positiva, los electrones que le corresponden serían 1, 2, 3, con lo cual el orbital P, este que queda perpendicular a los orbitales sp2, ¿sí? Queda vacío, queda sin electrones, y tienen geometría triangular plana, ¿sí? El carbono del carbocatión es un carbono plano con hibridación sp2, ¿sí? Y con un orbital P vacío. Esto va a ser, si bien acá está hecho para el carbocatión metilo, esto es una característica común a todos los carbocationes. ¿Cómo se clasifican los carbocationes? Se clasifican según el número de sustituyentes alquilo, o sea, cadenas de carbono, que haya al átomo del carbono con carga positiva. En particular, por ejemplo, si tenemos un carbono que tenga 2 hidrógenos y una cadena de carbono, esto va a ser un carbocatión de tipo primario. Si 2 son cadenas de carbono y uno es un hidrógeno, es un carbocatión secundario. Y si el carbono positivo está unido a 3 cadenas de carbono, es terciario. ¿Sí? Acá tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, acá está fíjense, este carbocatión es primario porque este carbono tiene 2 hidrógenos y un radical. Este es secundario porque tiene el carbono con carga positiva, tiene un hidrógeno y 2 radicales unidos a él, que son este y este. Este carbocatión es terciario porque ahí donde está la carga positiva hay 1, 2, 3 carbonos unidos, con lo cual eso lo hace terciario. ¿Cómo es o cómo se puede entender la estabilidad de los carbocationes? Si bien todos los carbocationes son inestables, hay dos efectos o más que hacen que los carbocationes puedan volverse menos inestables o más estables. Uno de ellos es el efecto inductivo, ¿sí? Los grupos R que hay alrededor de la carga digamos, del carbono carbocatiónico donan electrones por efecto inductivo. Habíamos visto que los grupos R son los metilo, etilo, propilo, son donadores de electrones. ¿Y eso qué pasa? Estabiliza la carga positiva que nosotros tenemos acá y hace más estable al carbocatión. Y otro ejemplo se llama hiperconjugación, que es un solapamiento que tenemos acá marcado, ¿sí? Y que tiene que ver con que las cadenas de carbono que hay adyacentes al carbono carbocatiónico tienen orbitales sp3 de unión con hidrógenos o con otros carbonos, y esos orbitales sp3 están muy cerca del orbital p vacío y le donan carga de manera parcial, ¿sí? Y lo estabilizan. Un efecto parecido al que habíamos estudiado en inorgánica con la retrodonación pi, si lo recuerdan. Bueno, es un efecto muy muy similar. Vamos a hablar primero del efecto inductivo. Acá tenemos, por ejemplo, el carbocatión metilo,
el carbocatión etilo, que es primario, el carbocatión isopropilo, que es secundario, y el carbocatión terbutilo, que es terciario. Cuantos más grupos R hay, esos grupos R donan, ¿sí?, electrones y atenúan la carga positiva del carbono carbocatiónico. Recordemos, estos son mapas electrostáticos en los cuales el color azul representa carga positiva. Si uno lo mira, por ejemplo, en el caso del carbono de un carbocatión metilo es bastante azul. Cuando empezamos a meter grupos, la zona azul se empieza a reducir, inclusive en un carbocatión terbutilo como este, la zona azul más positiva es débil, y eso tiene que ver con que la carga positiva se fue atenuando con la presencia de radicales. Entonces, los radicales los radicales de un carbocatión terciario, ¿sí?, estos tres radicales, estas tres cadenas de carbono, estabilizan a este carbocatión. Por ende, los carbocationes terciarios que tengan 3R van a ser más estables que los secundarios, más que los primarios, y el menos estable de todos es el carbocatión metilo, ¿sí? La hiperconjugación es un efecto también muy importante y que atenúa la carga positiva, pero por otra vía, ya no por vía sigma, sino por vía pi, por acá, por arriba y por debajo del núcleo del carbono positivo, ¿sí? Y los radicales que haya unidos al carbono carbocatiónico van a donar un poco de su carga electrónica que tienen en los orbitales sp3 o en las uniones sigma, estas que están acá entre carbono e hidrógeno, atenuando la carga positiva acá en el centro, ¿sí? Esta es otra de las cuestiones que estabiliza a los carbocationes terciarios más que a los secundarios, más que a los primarios. Sin embargo, existe y una muy importante es la resonancia. Por ejemplo, acá tenemos dos cationes, ¿sí?, que son el carbocatión bencilo y el carbocatión alilo, tienen esos nombres, ¿sí?, en los cuales la carga positiva, por ejemplo, en el carbocatión metilo, yo tengo un carbono con carga positiva, puedo traer este par electrónico para acá, generando este enlace doble, ¿sí?, y dejando carga positiva en el carbono adyacente. Luego puedo traer otro par electrónico para acá, la carga positiva queda acá, traigo este par electrónico para acá y la carga positiva queda acá. Con lo cual, en este carbocatión la carga se reparte entre 4 carbonos y eso lo estabiliza bastante, ¿sí? En el caso del carbocatión alilo, la carga se reparte entre dos carbonos. Pero vamos a ver un poquito más en detalle cómo es que se genera esta repartija de cargas, digamos, y cómo queda la estructura. Bueno, siguiendo con, con las estructuras resonantes, este catión, que ya hemos hecho varias veces sus estructuras resonantes, que se conoce como catión alilo, ¿sí?, carbocatión alilo, ¿sí? Bien, en principio yo puedo plantear dos estructuras resonantes en las cuales yo traigo acá un par electrónico, ¿sí?, y lo coloco acá. Entonces me queda un doble enlace, acá un enlace simple, y la carga positiva entonces quedó en este de acá, ¿sí? Bien, o sea, esto ya lo tenemos y lo hemos visto. El híbrido de resonancia se puede escribir así, ¿no?, como una línea de puntos y densidad de carga sobre los dos carbonos, ¿sí? Lo que me interesa es esto. Digamos, esto estabilizó, ¿sí? En el caso del, les voy a escribir, más allá de las estructuras resonantes, el bencilo, ¿sí?, que teníamos hoy en la parte de arriba de la filmina, queda con, así, digamos, queda con enlace y medio, digamos, y enlaces parciales, y carga positiva repartida principalmente entre 3 carbonos. Y así que estos son cationes fuertemente estables, y eso tiene que ver con que reparten bastante la carga entre los diferentes átomos que los componen, ¿sí? No es que la carga está concentrada en un lugar, sino que la carga se distribuye, ¿sí? Ahora, mi pregunta es, y esto viene a que veamos más o menos, ¿qué pasa acá con cómo es orbitalmente el catión bencilo? ¿Sí? Bien, en principio vamos a
considerar que este carbono, los tres carbonos, ¿sí? Si uno los mira, son carbonos de tipo sp2. Este carbono tiene tres densidades, en cualquiera de sus estructuras, digamos, son sp2, porque acá yo tengo tres densidades electrónicas, acá tengo tres densidades electrónicas y acá también, así que los tres son sp2. Entonces yo tengo un carbono que es sp2, por ejemplo, el primero, ¿sí? Yo me voy a olvidar ahora de quién tiene los electrones y quién no, ¿sí? Este segundo carbono, el del medio, también es sp2, ¿sí? Acá hay un hidrógeno que va sola para acá, acá hay otro hidrógeno que va sola para acá, y el del medio tiene un hidrógeno que también solapa. Y hay un tercer carbono que también es sp2, o sea, es así, así y así. Y que tiene... Ahí está, perfecto. Ahora, estos son los orbitales sp2, los que yo dibujé, pero también están los orbitales p, ¿no? Ahí está. Bueno, yo ahora voy a completar los electrones suponiendo la primera estructura resonante, esta que está acá. ¿Sí? O sea, suponiendo que el carbono positivo es este que está acá. Entonces, si el carbono positivo es ese que está ahí, él tiene 3 electrones, ¿no? Nada más. Este hidrógeno trae un electrón, este también. Este carbono tiene, el del medio es neutro, tiene un electrón en cada orbital, uno en cada sp2 y uno en el orbital p. Y el carbono del extremo también es neutro, con lo cual tiene un electrón en cada sp2 y un electrón en el p. Además, cada hidrógeno aporta un electrón para cada unión, así que ya está, buenísimo. ¿Sí? Si yo supongo esta estructura de acá, ¿cuál sería la diferencia? La diferencia sería que este electrón no está acá y está acá. Y este enlace es doble, y acá está el carbocatión. Y si no, si es la primera estructura, este es el enlace doble y acá está el carbocatión. ¿Sí? Ustedes se imaginan más o menos qué es lo que ocurre, ¿no? O sea, lo que ocurre en realidad es que los tres orbitales p hacen un único solapamiento, ¿sí? Ese solapamiento que hacen entre los tres, ¿sí? Hace que dos electrones circulen entre tres orbitales p, ¿sí? Lo mismo pasa, y eso, justamente esa es la distribución de carga. Que se solapen orbitales p y que entonces se puedan repartir de alguna manera entre los diferentes átomos que componen la estructura. ¿Mm? Dos cosas que vamos a ir viendo sobre la resonancia, ¿sí? La resonancia implica solapamiento p, ¿sí? La resonancia siempre implica algún tipo de solapamiento p, y por eso, como vimos la clase por ahí pasada, si los átomos son de diferente periodo, la resonancia no es un efecto que ocurra mucho. A pesar de que uno puede escribir las estructuras y las flechitas y los electrones, uno lo puede escribir igual. Pero si yo acá en vez de un carbono pongo un silicio, por ejemplo, que está más abajo, la resonancia no es buena. No representa mucho lo que sucede en la resonancia. Entonces, por eso, tener en claro que la resonancia siempre es buena, porque entre cosas que se puedan solapar bien, o sea, átomos del periodo parecido, pero por otro lado, implica solapamiento. Más allá de lo que uno escriba en el papel, tiene que existir este solapamiento para que la resonancia efectivamente exista. Además de, digamos, carbocationes quizá más estables que otros, existen carbocationes más inestables que otros. Vamos a ver dos ejemplos que son los carbocationes vinilo y fenilo. Un carbocatión se llama catión vinilo o catión vinílico cuando la carga positiva está sobre un carbono que tiene un doble enlace con otro carbono, ¿sí? En este caso, la hibridación de este carbono es sp, con lo cual estos dos grupos de electrones, que son los únicos dos que tiene alrededor, se orientan de manera lineal, ¿sí? Y una de las grandes cuestiones que desaparece en el caso de los carbocationes vinilo es la hiperconjugación, ¿sí? Porque estos enlaces se encuentran más lejos, entonces hiperconjugan bastante menos. Y además, cargas positivas sobre carbonos sp2 también son, digamos, más inestables, bastante más inestables que en carbonos sp2.
En particular, el cation fenilo, en el cual la carga positiva está en un orbital sp2 en esta zona, también es bastante inestable. Entonces, la estabilidad de los carbocationes la podemos reducir en la siguiente serie, en la cual tenemos que los terciarios son quizá los más estables, los secundarios vienen después junto con los vinílicos y bencílicos primarios, que tienen los tres aproximadamente la misma estabilidad. Los carbocationes primarios son menos estables, los carbocationes metilos menos todavía, y el carbocatión vinilo es de los menos estables que hay. Los carbocationes son especies que suelen sufrir reacciones que se llaman de reordenamiento, ¿sí? Los reordenamientos son transposiciones en las cuales los hidrógenos migran, ¿sí? Perdón, los hidrógenos no, un grupo migra, ¿sí? Desde un carbono hacia el carbono vecino. Ese grupo que migra puede ser o un hidrógeno o un metilo, no se conocen otros reordenamientos, ¿sí? Una cuestión importante de la migración es que la migración es del hidrógeno o del metilo con su par electrónico. Entonces, por ejemplo, este carbocatión que nosotros tenemos acá, que es secundario porque el carbono este catiónico tiene dos radicales unidos a él, sufre una migración de este hidrógeno con su par electrónico de este carbono a este, y entonces se forma este carbocatión. Como este hidrógeno migró con su par, ahora este carbono ya no tiene más carga positiva y la carga positiva la tiene el carbono que fue dejado por el hidrógeno, con lo cual uno tiene 1, 2, 3, este carbocatión es terciario y es más estable. Esa es la fuerza impulsora de la transposición. Cuando ocurren las transposiciones, tenemos que pasar siempre a carbocationes más estables. Se postula que la transposición, por ejemplo, en el catión anterior, transcurre en una sola etapa en la cual los dos átomos cambian de hibridación, porque pasa este de ser sp3 y este de sp2 a la inversa en los productos, y este hidrógeno pasa, ¿sí?, de uno a otro por un único estado de transición, ¿sí?, en el cual ambos carbonos se rehibridizan y entonces adquieren carga positiva el que era neutro y carga neutra el que era positivo. Tenemos acá otro ejemplo en el cual migra un grupo metilo. Por ejemplo, este carbocatión es secundario porque tiene dos carbonos unidos a él, pero la presencia de estos metilos suele causar un reordenamiento, ¿sí?, en el cual este metilo se corre de un átomo a otro y entonces este catión ahora tiene, este carbocatión tiene tres radicales, con lo cual es terciario y por ende más estable. Suelen ocurrir otras transposiciones que tienen que ver con otras cuestiones y las vemos a continuación. Ok, entonces las transposiciones se suelen dar para formar carbocationes más estables, por ejemplo, de primarios a terciarios, de secundarios a terciarios, ¿sí? Y, digamos, el efecto estabilizador puede ser cualquiera en principio. Por ejemplo, este carbocatión que está acá, que tiene este doble enlace acá y la carga acá, que es secundario si uno lo mira porque tiene dos carbonos unidos a donde está la carga positiva, suele transponer de manera bastante rápida para generar este carbocatión. ¿Sí? Entonces, supónganse que ustedes, yo les pregunto por qué se da esto, ¿sí? O sea, por qué se dio esta transposición. Lo primero que uno tiene que mirar es qué se transpuso, ¿sí? Primero, yo acá tengo dos hidrógenos, ¿no? Así, CH2 es esto, con lo cual si esto se transformó en esto, quiere decir migró un hidruro con su par electrónico, ¿sí?, hacia acá, y se formó este carbocatión que está acá. Ahora, este era secundario, y este también es secundario. ¿Por qué pasó de secundario a secundario? Eso no es normal, ¿sí? Bueno, entonces ahí uno se pregunta, decir, bueno, pero si ocurrió, quiere decir que este carbocatión es más estable que este. Yo tengo que encontrar por qué. Yo tengo que saber por qué. Y si uno mira, por ejemplo, ¿qué tiene este carbocatión más estable que este? Y este carbocatión tiene resonancia. O sea, puedo hacer estructuras resonantes. Por ejemplo, puedo traer este par para acá y hacer esto. Ah, entonces lo que logré fue distribuir la carga por resonancia y esa fue la causa de la transposición, ¿sí? Las transposiciones ocurren, nosotros tenemos que saber explicar por qué.
Otros intermediarios comunes en química orgánica son los radicales carbono, ¿sí? Los radicales alquílicos. Los radicales son especies en las cuales el carbono tiene un electrón desapareado, ¿sí? O sea, son especies neutras en las cuales el octeto está incompleto, en lugar de 8 electrones hay 7 y hay un electrón desapareado. Una de las primeras cosas a tener en cuenta es cuál es la ubicación de ese electrón desapareado, porque podría estar en un orbital p no hibridado y con hibridación sp2 el carbono, o podría estar el carbono sp3 con un orbital sp3 semiocupado. En particular, las dos opciones serían en principio posibles. De hecho, hay radicales de los dos tipos, pero para los radicales más chicos y más sencillos, la preferencial es la estructura plana con un electrón desapareado en el orbital p. Eh, esta elección de esta como la hibridación preferida tiene que ver, o por lo menos se deduce a partir de observaciones espectroscópicas en las cuales se ve que el carbono del radical es un carbono efectivamente plano, con lo cual se deduce que su hibridación es sp2 y que hay un orbital p que está semiocupado. Los radicales libres entonces presentan hibridación sp2 con un electrón desapareado en el orbital p, al igual que los carbocationes son especies deficientes en electrones y como tales se estabilizan por los mismos efectos que los carbocationes. O sea, la aparición de cadenas carbonadas en estas posiciones estabiliza a los radicales por efectos inductivos y de hiperconjugación, y el orden de estabilidad de los radicales es el mismo que el de los carbocationes. O sea, los radicales terciarios son los más estables, le siguen los secundarios, le siguen los primarios y el radical más inestable de todos es el radical metilo. Otra de las razones de estabilidad de los radicales es la presencia de estructuras resonantes. Por ejemplo, este es el radical bencilo, en el cual el electrón desapareado se distribuye entre diferentes carbonos, y este es el radical alilo, en el cual este electrón desapareado se distribuye entre dos carbonos, ¿sí? Y eso les da estabilidad. La formación de esas estructuras resonantes las vemos a continuación. Vamos a ver cuáles son o cómo se generan las estructuras resonantes del anión bencilo, ¿sí? O sea, yo tengo un anillo aromático y tengo esto, ¿sí? Perdón, quise decir un radical bencilo, ¿sí? Es un radical bencilo. Entonces, mi pregunta es cómo genero las estructuras resonantes para esto. Sobre todo porque tengo un radical. Entonces, primera cuestión que vamos a dejar en claro, que yo por ahí hasta ahora nunca la dije, pero siempre yo hice una flecha así, ¿sí? Bueno, esa flecha, cuando uno está haciendo estructuras resonantes y uno hace lo que vamos a llamar una flecha entera, quiere decir que yo estoy moviendo dos electrones. O sea, que en ese traspaso yo estoy desplazando dos electrones. En cambio, si yo hago esta flecha, que es lo que uno diría media flecha o una flecha anzuelo, es un electrón solo el que estoy moviendo, ¿sí? Esto ya es una convención internacional. En este momento debe haber algún profesor alemán y uno chino diciendo lo mismo que yo, ¿sí? Son dos electrones la flecha completa, un electrón la flecha anzuelo. Entonces, por ejemplo, yo quiero hacer estructuras resonantes con esto, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar este electrón y, fíjense, media flecha, lo voy a poner ahí. ¿Qué me falta para completar un enlace? Otro electrón. Entonces tengo que traer de ahí cerca algún otro electrón. El gran candidato es, voy a aclarar una cosa, de estos dos electrones que están acá, traer uno de acá. ¿Me explico? O sea, este enlace que está acá lo tengo que desarmar para obtener el otro electrón. Entonces me queda esto. Este enlace nunca lo toqué y este nunca lo toqué. ¿Y qué quedó acá? Un electrón. O sea, el radical se reparte entre este carbono y ahora este carbono. ¿Sí? ¿Cómo sigue la historia? Bueno, esto ya va a quedar así.
¿sí? Tomo este electrón, lo traigo acá, desarmo este enlace trayendo un solo electrón, ¿sí? Entonces yo saco un electrón, lo pongo acá, o sea, de los dos electrones que componen el par, yo lo traigo y pongo acá. Entonces, ¿qué me queda? Un electrón libre ahí que conforma lo que llamaríamos el radical, ¿sí? Siguiente estructura. A ver, yo estoy parado acá, ¿no? Bueno, este lo voy a dejar donde está. Voy a traer este electrón, lo voy a traer acá, y de estos dos voy a traer uno acá, ¿sí? Para formar esto. Y me va a quedar un electrón libre acá. ¿Mm? Última estructura. A ver. Traigo este electrón para acá y de estos dos desarmo y traigo uno ahí. Armo ahí el enlace doble, este no lo toqué, este no lo toqué. ¿Y quién se quedó el electrón desapareado? Este carbono ahora, ¿sí? Y estas son las 5 estructuras resonantes que tiene el radical bencilo, que eso lo hace tan estable, que reparte el radical, o sea, el octeto incompleto lo tienen entre 4 carbonos en vez de uno solo. Otros intermediarios comunes son los carbaniones. Los carbaniones son especies cargadas negativamente, ¿sí? En el cual hay 8 electrones para este carbono y son isoelectrones, o sea, este carbono es isoelectrónico de un nitrógeno, ¿sí? O sea, tiene en su capa de valencia 1, 2, 3, 4, 5 electrones, ¿sí? Y su hibridación preferida es la hibridación sp3, ¿sí? En el cual un par electrónico va a quedar en un orbital lleno sp3, ¿sí? Y el carbono va a ser de tipo piramidal en un carbanión. Por lo general, esta es la hibridación preferida, la hibridación sp3 y la geometría piramidal de base triangular, pero va a haber carbaniones en los cuales la hibridación va a ser sp2, porque es otra posibilidad que la hibridación sea sp2 y que el par electrónico quede ubicado en el orbital p perpendicular, pero eso lo vamos a ver dentro de un par de clases. Por el momento los carbaniones tienen hibridación sp3. ¿Cómo es la estabilidad de los carbaniones? Bueno, los carbaniones se ordenan en estabilidad en el orden inverso a los carbocationes, justamente por los mismos efectos, porque los R que tengan, por ejemplo, un carbanión terciario tiene 3 R que son donores de electrones, pero en este caso, como es negativo, ¿sí? Los donores de electrones lo desestabilizan a este anión, ¿sí? Tanto por efecto inductivo como por hiperconjugación. Si tiene dos R's, bueno, el efecto de desestabilización es menor, si hay uno menor todavía, y el carbanión más estable de todos es el carbanión metilo, en el cual no hay donación de electrones y por ende no hay efecto desestabilizador sobre el carbono carbaniónico. También como pasó en carbocationes y también como pasó en radicales, los efectos de resonancia pueden estabilizar la estructura de un carbanión por dispersión de carga. El anión alílico es aquel en el cual uno tiene un doble enlace y la carga negativa en el carbono siguiente, en el cual hay dos estructuras resonantes que reparten esta carga. O el anión bencílico, que tiene un anillo aromático, un anillo de benceno, y en este carbono siguiente una carga negativa. También los carbaniones pueden ser estabilizados por grupos atractores de electrones. Por ejemplo, este es el nitrometano, que cuando pierde un protón del carbono, si forma esto CH2, NO2, aparecen 3 estructuras resonantes en las cuales la carga negativa se reparte entre el carbono y los dos oxígenos, ¿sí? Y eso es un efecto estabilizador importante. Este compuesto, que tiene, si uno lo mira, tiene un pKa de menos 5, lo cual quiere decir que su constante ácida es 10 a la 5, es prácticamente un ácido fuerte, pierde este hidrógeno y entonces este carbono negativo rodeado por estos 3 grupos ciano, ¿sí? Estabiliza fuertemente esa carga negativa y eso hace que el compuesto de partida sea fuertemente ácido. Vamos a ver ahora algunos ejemplos de estructuras resonantes en carbaniones. Bueno, en esta línea vamos a analizar ahora la estabilidad de estos dos carbaniones que acabo de dibujar acá, ¿sí? Los dibujé en estructura de esqueleto. Vamos a ver, vamos a ponerlos, yo les recomiendo por lo menos que mientras no se manejen muy bien con las primeras partes de orgánica,
escriban las estructuras desarrolladas, ¿sí? Cuando tengan más cancha pueden dibujar en esqueleto tranquilos. Pero por ejemplo, acá yo que tengo así y acá tengo el carbanión. El carbanión va a tener 2 hidrógenos y un par electrónico y ahí la carga negativa, ¿no? Bueno, este carbanión está estabilizado por dos efectos. Uno es el efecto inductivo, perdón, del oxígeno. El oxígeno es inductivo atractor y está cerca de esto, así que lo vamos a dibujar acá en azul. ¿Sí? Y eso es un efecto estabilizador de esta carga negativa. Pero por otro lado, esta carga negativa en este carbanión se estabiliza por resonancia. Yo puedo traer este par, ponerlo acá, para formar un enlace doble, y como este carbono me queda con, digamos, me quedaría con un octeto expandido que no puede, tengo que mandar sobre el oxígeno que tenía, y esto recuerden lo de ponerlo, los pares electrónicos, y entonces me queda esto. Y la carga negativa sobre el oxígeno. Y de hecho la carga negativa es más intensa sobre oxígeno que sobre carbono. Porque, ¿se acuerdan que dijimos cuando tenemos dos estructuras resonantes? Este ion es más representativo que este porque tiene la carga negativa sobre un átomo más de electronegativo, con lo cual es más representativa. De hecho, este ion, puntualmente, estos iones tienen el nombre de enolatos. No se los suele llamar carbaniones, pero son muy estables justamente por resonancia. Pero si yo lo quiero comparar con este, que sería CH3CO, este es un carbanión que tiene 3 lugares, o sea, tiene CH y los dos y un par electrónico. Y esto, ¿sí? ¿Quién es más estable, el de arriba o el de abajo? Y este tiene, en vez de un oxígeno, 2 atrayendo carga, estabilizando, y si encima yo puedo plantear resonancia hacia un lado, o sea, puedo traer acá y acá arriba, ¿sí? Y esto me da... Uy, ya. Me estoy confundiendo los fibrones. Y esto da como resultado que yo tengo así, tenía 2 pares electrónicos y ahora tengo 3, me queda carga negativa y un enlace doble acá. ¿Sí? Esta sería una estructura resonante y también tendría otra estructura resonante que sería la espejada de esta, en la cual yo traigo para acá, llevo para arriba, ¿sí? Me quedaría así. Ahí está. ¿Estamos? Entonces tiene una estructura resonante más que distribuye más carga todavía entre dos oxígenos y además del carbono, y eso lo hace más estable porque justamente la resonancia es un efecto, en estos casos, estabilizador. El último tipo de intermediario que vamos a ver es el intermediario carbeno, que es bastante menos común que los anteriores, pero bueno, aparece en algunas reacciones. Los carbenos son intermediarios sin carga que tienen un carbono divalente, o sea, está este carbono con 2 enlaces, ¿sí? Una hibridación de tipo sp2, en la cual uno tiene este orbital sp2 y los dos orbitales de unión a estos dos bromos en este caso, y un orbital p vacío, ¿sí? El carbeno más sencillo de todos sería el carbeno CH2, o sea, con 2 hidrógenos, que se denomina metileno, ¿sí? Y el orbital p vacío y el orbital sp2 van a alojar un par electrónico entre los dos. Si ese par electrónico se ubica todo en el orbital sp2, tenemos lo que se llama un carbeno singlete, que es este que tenemos acá. Si en cambio los electrones se ubican uno en el orbital sp2 y otro en el orbital p vacío, tenemos un carbeno triplete que se denomina, ¿sí? Las estructuras de ambos carbenos son similares y aparecen, digamos, en diferentes reacciones. Muchas de ellas no van a aparecer en orgánica 1 por su complejidad, pero bueno, tenemos que tenerlos en cuenta para otro tipo de reacciones quizá más avanzadas. Bueno, hasta aquí la clase de intermediarios. Los vamos a seguir viendo todo el tiempo y los conceptos tratados en esta clase son súper importantes porque son los que nos van a ayudar a entender el transcurso de muchísimas reacciones orgánicas que vamos a ver en este curso.